Bien, joven, te saluda el profesor Seclen. Continuando con el tema de derivadas, yo les había compartido una carpeta no, un libro, y que es el libro de tópico de cálculo del matemático peruano, ¿no? Para analizar todo el tema el tema de derivadas. Y también les había compartido esta carpeta a través de su brigadier de grupo para que ustedes la impriman. Y si eres mi alumno, en el momento del examen, lo lleves para que puedas aplicar las fórmulas, en todo caso, estas fórmulas de derivadas, de de unas fórmulas principales, ¿no? De las muchas que existen, ¿no? Trata de imprimirla para poder llevarla en el momento de tu práctica o de tu examen. Nosotros habíamos ya visto algunos problemas de derivadas en el libro el tópico de cálculo, volumen uno. El tema de derivadas trigonométricas, ¿no? Está en la página o comienza en la página 300, bueno, esta es la 324, la 325, ¿no? Está como tema de funciones trascendentes, ¿no? Aquí en las funciones trascendentes, bueno, nos dan un repaso de lo que son las funciones trigonométricas, como tenemos la función seno, ¿no? Coseno, ¿no? Nos dan también bueno, primero inicio con el estudio de las circunferencias trigonométricas, ¿no? Aquí vemos la función coseno, es el segmento horizontal, la función seno es el segmento vertical, ¿no? Y este punto T es coseno, punto y coma, seno, la coordenada. Pues no vamos a entrar en muchos detalles, porque eso se ve en la parte de matemática básica. Entonces nosotros lo que queremos es aprender a derivar, ¿no? La tabla y también el libro nos da o comienza explicando lo que son algunas identidades trigonométricas, ¿no? Como la que tenemos acá. Estas identidades trigonométricas a veces en el momento de derivar, ¿no? A la función se le adecua, ¿no? Para quizás la derivada salga o se pueda derivar de una forma mucho mejor o quizás para dar respuesta a un problema del libro, ¿no? Debido a que los libros a veces tienen eh, sus respuestas, ¿no? Y a través de cambios, ¿no? Porque a veces nosotros derivamos y cuando derivamos nos sale una respuesta que no existe en el libro, ¿no? Pero quizás aquí en la parte de funciones trascendentes, utilizando las identidades, se puede llegar a la respuesta, ¿no? Bueno, aquí tenemos la función, lo que es un coseno al cuadrado, lo que es una suma de dos ángulos, aquí lo vemos como A y B, ¿no? Y aquí comienzan a estudiar las funciones. Función seno, vemos ahí su forma. Función coseno. Función tangente. Función cotangente, ¿no? Función secante y función cosecante, ¿no? Y ahí tenemos las funciones trascendentes, ¿no? Pero nosotros queremos aprender a derivar. También tenemos las funciones inversas. Cuando nos hablan de las funciones inversas, nos hablan de lo que son la función arcoseno o también seno a la menos 1, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante, ¿no? También aquí vemos el tema de límites, que ya nosotros hemos visto el estudio de los límites trigonométricos utilizando las propiedades, pero nosotros queremos ver el tema de derivadas. Y aquí vemos en la página número 344, vemos algunas derivadas simples, ¿no?
Diríamos simple porque aquí la única variable que hay es x, ¿no? Es una función simple. Por ejemplo, aquí nos dicen que la derivada de la función seno es el coseno. La derivada del coseno es el negativo seno. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Pero aquí tenemos aplicando la definición, pero aquí vemos un corolario, ¿no? Sobre eh, las mismas fórmulas de derivadas, pero ya para funciones compuestas. Para funciones compuestas. Como vemos aquí el ángulo ya no se representa con la letra X, sino con la letra U, ¿no? Este es lo más, puede ser la fórmula más general, ¿no? Por ejemplo, la derivada de seno que me dice es el coseno, pero aquí vemos una D. Esta dx de u significa que hay que derivar la parte interna del ángulo, o el ángulo, hay que derivar el ángulo. O sea, aparte que yo aplico la fórmula, porque la fórmula me dice derivada del seno, es el coseno, pero tengo que derivar la parte interna. Igualmente, ¿no? La derivada de la tangente, secante cuadrado, es lo mismo que está acá, es lo mismo, pero simplemente, aparte de que haces eso, se le debe derivar el ángulo. Todas, ¿no? Derivada del ángulo. Este D, como su índice X, entre paréntesis su, significa derivada. En algunos textos quizás no lo ves así como una D, ves simplemente el U y acá ves una comilla, ¿no? Que significa que hay que derivar. En la tabla, si podemos observar, para que verifiques, está así como te menciono, a ver, ¿no? Vamos a ver. Derivada del seno. De la derivada del seno nos dice que es el coseno, ¿no? El coseno, pero hay que derivar el ángulo. Hay que derivar el ángulo. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, este problema, ¿no? Vamos a explicar los problemas que están allí. O vamos a ver algunos problemas propuestos, ¿no? Aquí hay problemas resueltos. Vamos a ver problemas propuestos que están en este libro, quizás. Aquí vemos problemas propuestos sobre funciones trascendentes. Funciones trascendentes. Por ejemplo, el problema 9. Ya, vamos a desarrollar el problema. Olvide que hay problemas desarrollados. Lo puedes practicar, pero vamos a desarrollar el problema 9. Y vamos a ver si verdaderamente nos sale esa respuesta, ¿no? Si nos sale esa respuesta. Vamos a copiarlo acá y vamos a desarrollarlo. Ahí está. Bueno, si en caso tú estás dando una práctica, quizás no te venga la respuesta, pues, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para poder simplificar. En algunos problemas que habíamos hecho a veces, es que te piden demostrar, ¿no? Demostrar que al derivar da como resultado eso, ¿no? Entonces tienes que hacer todo lo posible y llegar a esta respuesta, ¿no? Pero eso es cuando la pregunta te dice demostrar. Demostrar que la derivada de la función da como resultado, pues, 2 secante cuadrado y secante cuadrado de x más 2 tangente de x, ¿no? Eso, pero aquí me dicen solamente derivar, derivar. Entonces, hay que aplicar procedimientos o las fórmulas de derivación para darle solución al problema. Y para eso, vamos a eh, desarrollar, ¿no? Vamos a darle solución.
Aquí primeramente lo que debes hacer, no vayas a cometer el error, ¿no? No vayas a cometer el error de hacer lo siguiente, ¿no? La derivada va a ser igual a, derivo la tangente, ¿no? Derivo el -1, acá comienzo a derivar la tangente, y aquí comienzo a derivar este uno. Y yo veo observo bueno, mi tabla de derivadas que vas a llevar, supuestamente, y vamos a ver la tangente. Voy a hacer voy a copiar esto, la fórmula 14, y ahí me dice, ¿no? La derivada de la tangente es secante cuadrado por la derivada del ángulo. Bueno, aquí entonces como es x, una función simple, simplemente sería secante cuadrado de x, derivada de un negativo y de un número de cero, no lo coloco. Y aquí sería secante cuadrado también, derivada de este uno es. Puedes decir esto y me da como resultado 1, ¿no? Quizás lo puedes hacer, puedes pensar de esa forma, ¿no? Pero esto es incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. No puedes hacer eso. Ya no puedes hacer eso. O no, no lo hagas, ¿no? Primero tienes que ver la operación. La operación que existe ahí. Así como las operaciones combinadas, ¿no? Operaciones combinadas, cuando dan un problema de operaciones combinadas, o cuando nos daban quizás en los estudios primarios o secundarios, nos decía la profesora que las operaciones tienen cierto orden de jerarquía, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la radicación, ¿no? Te decía primero resuelve los paréntesis, ¿no? Los corchetes, después las llaves. Acá es casi parecido, tienes que utilizar esa misma lógica. Aquí veo una operación de división, ¿no? Una operación de división. Entonces yo tengo que utilizar la fórmula primero de división, la fórmula de la división, para poder eh, desarrollar ese ejercicio. Entonces aquí la solución correcta sería utilizar la división primero. Y para eso yo he debido ya haber practicado, en todo caso si eres mi alumno, haber revisado las grabaciones de las clases anteriores, porque si tú no te acuerdas no vas a desarrollarlo, ¿no? Yo lo vamos a desarrollar directamente, ya porque ya no vamos, creo que vamos como esta es la novena presentación del tema de derivadas, y usted ya domina este tema, ¿no? Entonces vamos a derivar. Entonces a la parte de arriba lo derivo, ¿no? Voy a poner, aplicando la fórmula, la derivada del primer término multiplicado por el siguiente menos el primer término, no lo derivo, y derivo el siguiente término sobre el término que está en el denominador elevado al cuadrado. ¿Quién me lo dice eso? La operación de división, pues, ¿no? Operación de división. Ahora sí, ahora sí puedo hacer lo que antes te había mencionado, ¿no? Entonces la derivada sería, derivada de la tangente, como es una función de x solamente, sería secante cuadrado de x. De derivada de negativo 1 es 0, secante cuadrado de x multiplicado por la tangente de x más 1, menos tangente de x menos 1, derivada de la tangente de x más 1, igual, ¿no? Secante cuadrado de x. Entre, aquí es tangente de x más 1, y sería eso. Sigo derivando, sigo derivando. Aquí puedo multiplicar, ¿no? Multiplico, digo,
secante cuadrado de x por tangente de x, más secante cuadrado de x, ¿no? Siguiente, hay que tener cuidado los signos. Tangente de x por secante al cuadrado, menos por menos más, 1 por secante cuadrado de x. Sobre tangente de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Puedo simplificar? Sí, estos términos son iguales, ¿ve? Simplemente que como está es una multiplicación, se puede hacer, ¿no? Multiplicación, no te olvides que nos dicen que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, y puedo sumar ahí, secante cuadrado más secante cuadrado, 2 secante al cuadrado. Sobre tangente de x más. Eso sería una respuesta, ¿no? Una respuesta sería eso, no es que esté mal, ¿no? Si nosotros comparamos con nuestro libro guía, arriba tengo 2 secante cuadrado, arriba tengo secante, lo de arriba está bien, lo de abajo no aparece, secante cuadrado de x más 2 tangente de x, no aparece, pero quizás el autor lo que ha hecho es desarrollar ese producto, esa suma que está elevado al cuadrado. Entonces, seguramente el autor ha hecho lo siguiente. Ha desarrollado ese, dice, tangente cuadrado de x más 2 veces el primero por el segundo. Es un producto notable, 2 tangente de x más 1. Ahí está. Listo, lo ha desarrollado, pero a ver, lo revisamos y no aparece, aparece 2 tangente abajo, si está tangente, aparece un secante cuadrado. Entonces, seguimos. Seguramente el autor aplica una identidad trigonométrica. Entonces, de las identidades que existen, nos vamos a las identidades y vemos acá, 1, 1 más tangente cuadrado, según esta identidad trigonométrica, es la secante cuadrada. No es que tu problema esté mal, ¿no? Simplemente que le estamos dando una forma más reducida. En todo caso, la forma que el autor quiere que aparezca, ¿no? La respuesta. Este tangente cuadrado más 1, según lo que hemos visto, es secante al cuadrado de x. Más el 2 tangentes permanece ahí. Y quedaría. Ahí quedaría, como ves, ya coincide con la respuesta del autor. Autor máximo mitad, ¿no? Coincide. Coincide con la respuesta. Como te digo, si tú has llegado hasta esta parte, ¿no? Tu procedimiento está bien, ¿no? Procedimiento está bien. Va a depender cómo es la forma como te están preguntando, ¿no? El contexto de la pregunta. ¿Cómo te están preguntando? Si te dicen demostrar, bueno, tienes que hacer todo lo posible. Ya te dije que a veces es un procedimiento simplemente algebraico, ¿no? Como ves aquí, hemos aplicado el producto notable y también hemos aplicado las identidades para poder llegar a dicha respuesta. ¿Qué más tenemos en este problema? Bueno, aquí hay problema de división. Hay problema de división, ¿no? En los ejercicios del 1 al 15 solamente tienes que derivar. Son funciones explícitas porque y está en función de x, ¿no? Y está en función de x. No es nada de otro mundo. Nosotros también hemos visto funciones implícitas. Funciones implícitas, por ejemplo. A ver, un problema de una función implícita. Vamos a hacer la 18. Porque del ejercicio 16 al 28 nos piden encontrar
también la derivada. ¿Ya? Voy a copiar y vamos a ver si podemos llegar a esta respuesta. Mira, esta es una función implícita. ¿Por qué implícita? Porque no puedo despejar la variable y, o sea, y no puede no puede quedar en función de x, ¿no? Porque si yo paso, esto lo paso al otro lado a restar, sigue apareciendo la variable y no la puedo sacar de este paréntesis, ¿no? No es que aquí esta x, esta y lo puedo sacar afuera y voy a dejar solamente cotangente de x, no lo puedo hacer. Entonces ahí detecto que es una función implícita. Y también me piden calcular la derivada. Nosotros habíamos visto ya un procedimiento para calcular la derivada de una función implícita. Pero antes de eso, veo qué operación hay, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una operación cotangente. Y aquí hay una operación de la multiplicación porque son dos variables. Vamos a ver la cotangente sobre todo, porque las operaciones ya de suma, resta, multiplicación y división de derivadas ya lo hemos visto, ¿no? Al inicio. Quiero ver la cotangente. La cotangente aquí tenemos. Tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos la fórmula que estás viendo de la derivada de la cotangente. Es negativo derivar el ángulo por la cosecante al cuadrado. Muy bien. Vamos a aplicarlo. Vamos a darle solución. La solución. Entonces, la solución, tú dirías, bueno, aquí veo la operación de la cotangente. Según la fórmula, nos dice que es negativo. Ahí ves, negativo. La derivada de u. U aquí es x por y, o sea, la derivada de x por y. Ahí está, la derivada de x por y. Por la cosecante. Cosecante al cuadrado de u. De xy. ¿Está? Más. Aquí veo que hay una multiplicación. Entonces, ¿qué me dice la derivada de la multiplicación? Bueno, deriva el primer término, multiplica por el segundo, más el primero no lo derives y deriva el segundo. Y aquí deriva es de cero, sigue siendo cero. Muy bien. Vemos que todavía nos falta desarrollar, por ejemplo, esta derivada. Este de ahí. Aquí sería una multiplicación también, ¿no? Que nos dice, deriva el primer término, multiplícalo por el segundo, el primero no lo derivas y deriva el siguiente. Y aquí está multiplicado por cosecante al cuadrado de xy más x prima y más xy prima igual a cero. Y comenzamos a, ya ahora nos queda derivar solamente y aplicar la notación de la derivación implícita, ¿no? Es importante aquí. Por ejemplo, menos. Derivada de x es 1. 1 por y sería y. Aquí sería derivada de y es 1, pero nosotros hemos visto que según la regla, que cuando yo derivo una variable y, hay que ponerle derivada, ¿no? O simplemente de y sobre de x. ¿Está? Cosecante al cuadrado de xy. Más derivada de x es 1, queda y. Aquí queda x y hago la misma operación. Derivada de y es 1, pero cuando derivo y, debo ponerle el símbolo de y derivada.
igual a cero. A mí me piden encontrar la derivada de y. Multiplico. Vamos a multiplicar. Menos y. Bueno, con negrito. Vamos a ponerlo con color negro. Multiplico acá. Menos y por cosecante. Menos y cosecante cuadrado de xy. Menos xy prima cosecante cuadrado de xy más y más xy prima igual a cero. Entonces, ahora sí, factorizamos estos dos términos, ¿no? Entonces nos va a quedar ahí, eh, puedo poner aquí y prima, que multiplica a x, ¿no? Para cambiar este término. Menos, aquí voy a quedar x, x cosecante, x cosecante cuadrado de xy. Aquí me va a quedar, paso al otro lado, aquí pasaría el negativo y pasaría el más y cosecante, perdón, cuadrado de xy. Entonces aquí sería y prima. Aquí puedo factorizar el y. Pero voy a dejarlo ahí para que te des cuenta. Menos y más y cosecante cuadrado de xy entre x menos x cosecante cuadrado de xy. Ahora sí puedo factorizar el signo y la variable. Bueno, si factorizo y, me queda cosecante cuadrado de xy menos 1. Y para que abajo me quede lo mismo, voy a factorizar menos x. Menos x que multiplica cosecante cuadrado de xy menos 1, ¿no? Menos me da el segundo término, menos por menos más me da el primer término. ¿Para qué he hecho eso? Para poder eliminar, ¿no? Para poder eliminar. De tal manera que el resultado de la derivada, ¿no? Es más entre menos, me da menos y sobre x, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no? Y si vemos en el libro guía que estamos utilizando, está correcto, ¿no? Menos y sobre x. Y esa es la derivada de esas funciones llamadas trascendentes. Tanto tú puedes derivar aplicándolas para una función explícita o para una función implícita, ¿no? Entonces hay diferentes problemas para que tú puedas seguir practicando.